Queridos, vamos a continuar con la lectura de la obra del doctor Sigmund Freud, capítulo número 5 de El malestar en la cultura. Comenzamos en la página 105 del volumen 21. ¿21? Sí. Dice el doctor Freud: el trabajo psicoanalítico nos ha enseñado que son justamente estas frustraciones o denegaciones de la vida sexual lo que los individuos llamados neuróticos no toleran. Así es como empieza este quinto capítulo. Para poder, digamos, aproximarnos a esta frase, hay que revisar el capítulo pasado. Les dejo en la descripción la lista de reproducción de este video eh, para que ustedes puedan localizar el capítulo 4. Pero continuamos. Ellos, los individuos, se crean en sus síntomas satisfacciones sustitutivas que, empero o sin embargo, los hacen padecer por sí mismas o devienen fuentes de sufrimiento por depararles dificultades con el medio circundante y la sociedad. Aquí voy a hacer un breve recordatorio. La cultura hace una demanda, pero no una demanda específica, más bien una demanda entre cruel, insincera y aplastante a los individuos, masculinos, femeninos, adultos, niños. Obviamente los individuos no se quedan callados, no se quedan indefensos frente a la cultura que los sobrepasa y los aplasta, pero los protege al mismo tiempo. Aquí Freud está haciendo mención de una enfermedad mental, pero no una enfermedad mental como la podemos entender conforme a la psiquiatría y la psicología del año 2024. Aquí la neurosis, en tiempos presentes, la neurosis no existe, sino como, digámoslo así, una abuelita teórica, práctica metodológica de las condiciones nerviosas para el año 2024. Para el año 2024, el principal mercado, digámoslo así, de la salud mental son la depresión, estados de ansiedad, angustia, eh, las toxicomanías, las adicciones, digamos, al alcohol y a otras drogas, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿cómo se llaman? Hay otro trastorno que ahorita se me está escapando. Mm, ya no hay bipolaridad, hay más bien, ¿cómo se llaman? Ay, se me olvidó. Empieza con S, trastorno S, pero no me acuerdo. En fin, la neurosis ya no existe. Muchos de estos cuadros que estoy mencionando pueden, digamos, que agrupar en un contexto histórico lo que antes se conocía como la histeria. Neurosis histérica. El trastorno obsesivo compulsivo es lo que anteriormente, en tiempos de Freud, se llamaba la neurosis obsesiva compulsiva. Tipos de neurosis. Y aquí Freud dice, bueno, es que esas enfermedades que yo vi en 1890, 1939, eran enfermedades que servían como refugio para los enfermos. ¿Refugio de qué? De la cultura que me pide no sentir, de la cultura que me pide sacrificarme, de la cultura que deshace el cristianismo para apropiarse de sus preceptos, mandar que los ciudadanos sean buenos creyentes, buenos hombres, obedientes, buenos ciudadanos, y por supuesto, obtener todo lo que pueda de ellos. La cultura, no los estados. Aquí debo señalar que no soy freudomarxista, yo no creo en la revolución y mucho menos, digámoslo así, en la sabiduría popular. No es algo que yo sostenga, ni como profesional de la psicología, ni como psicoanalista, ni como pensador. Estoy haciendo digamos, esta narración, esta observación, justo porque hay, digamos, un contexto histórico particular, específico. Y también para este texto que estamos leyendo, hay al menos, ¿qué les digo? Al menos, bueno, entre 25 y 30 años de trabajo de Sigmund Freud, entre que crea el psicoanálisis, digamos, derivado de la terapia hipnótica,
derivado de la terapia de Breuer, de Joseph Breuer, la terapia catártica, se aproxima al problema en su tiempo de la neurosis. Nace de la medicina una disciplina científica independiente llamada psicoanálisis. Ajá. Ahorita estoy haciendo, digamos, como un resumen de lo que hemos visto, no solo en la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana, 3 ensayos de teoría sexual, tótem y tabú, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. En otras palabras, la enfermedad mental conocida como neurosis no es, digamos, la condición lastimosa, victimizante de la humanidad. Es más bien la humanidad haciendo uso de mecanismos adaptativos de su propia creatividad para salir de un peso que ellos mismos se han impuesto, la cultura. Ajá. No la educación, no los gobiernos, no las sociedades, la cultura como tal. Por eso el texto se llama El malestar en la cultura. Ajá. Entonces, la humanidad tiene una presión, no se queda con los brazos cruzados y dice, he aquí, neurosis. Ujú. La humanidad, no Sigmund Freud. Cuando Freud llega desde la medicina a la neurosis, dice, esto está peculiar. Ajá. Voy a investigar más porque este terreno de la neurosis es, digamos, como un territorio oscuro, un gran vacío en la medicina de tiempos de Freud era la neurosis. Ajá. Y pasa el tiempo, comentario histórico, la psiquiatría dice como que este caballero hizo algo que no nos puede dejar avanzar sin tomarlo en cuenta. Es sencillo, eliminemos la neurosis y ya. No hay más neurosis. Aleluya. La psiquiatría nos ha curado a todos de neurosis, pero se ha provocado a ella misma un problema importante. Ya la gente no cree en ella. Entonces, esto no es mi opinión, digamos, es lo que yo veo, es lo que yo estudio, es lo que la gente dice. Yo no les voy a decir, dejen de ir a la psiquiatría, dejen a los psiquiatras. No, no se trata de eso aquí. Se trata, digamos, de poder aproximarnos a una obra, darle un contexto histórico y también rescatar, aunque no lo parezca, el valor real de la psiquiatría, de la psicología, de la neurología, la sociología y, por supuesto, el mismo psicoanálisis. Y dentro de todo esto también, eh, digamos, proteger el valor del lazo social. Ahorita voy a dejar hasta ahí mi comentario. Hay mucho que tengo que decir al respecto, pero no solo está mi libro, Sexualidad Infantil y Crimen en Amazon, lo encontrarán también aquí en una lista de reproducción en la descripción de este video. Mi propio libro lo comparto. Lo leo, lo explico, pero se trata también, digamos, de, al mismo tiempo de buscar nuevas formas de aproximarnos al fenómeno de lo que hoy la psiquiatría llama salud mental, formas de procurar nuestra vida, formas de procurar la vida en comunidad, en sociedad, formas también de enfrentarnos a una demanda cultural muy pesada a veces y formas de poder hablar de lo que nos constituye como humanidad. Pero basta ya un comentario bastante extenso solo para hablar de neurosis. Ajá. Entonces, en la neurosis había síntomas que eran creados por cada enfermo neurótico a manera de satisfacciones sustitutivas. Es decir, la cultura dice no, y yo, como hombre civilizado, básicamente, si yo no cumplo ese no, yo me aíslo, yo me retiro, pero yo también pierdo mucho al aislarme de la cultura humana, de la sociedad humana. Ajá. Entonces, la cultura dice no, yo digo, ok, no, pero ahí viene mi síntoma neurótico, cabalgando, cual jinete en rescate mío.
Mi síntoma neurótico me dice, por ejemplo, la cultura nos dice, tienes que trabajar. Ok, voy a trabajar, pero tengo ataques de ansiedad y puf, me desvanezco. Días y días de trabajo, pero tengo trabajo. Por ejemplo, y esto no es, digamos, para ridiculizar los ataques de angustia, las crisis de ansiedad. No es para tampoco ridiculizar la histeria, la neurosis histérica. Estoy haciendo una exageración, una actuación, pero toda esta situación podría al menos apuntar una realidad que sigue ocurriendo, aun cuando la psiquiatría ya no contempla a la neurosis dentro de sus cuadros clínicos. Ajá. Entonces, estoy yo enfermo, pobre de mí, el Estado tiene que pagarme, la empresa tiene que pagarme. ¿Por qué? Porque estoy enfermo. Yo no controlo mi ansiedad, aunque mi ansiedad me permite, por ejemplo, trabajar, entre comillas. Ajá. Y aún así, yo padezco de ansiedad. A mí me duele mi ansiedad a pesar de que efectivamente me salve de trabajar. Por poner un ejemplo, trabajar las relaciones, el amor, no es cualquier cosa, queridas y queridos. El amor no es cualquier cosa. Fuentes de sufrimiento, los síntomas o satisfacciones sustitutivas se vuelven fuentes de sufrimiento por deparar dificultades al enfermo con el medio circundante y la sociedad. Ajá. Aún así, los síntomas no dejan de aparecer. Ah, ¿cómo se llama el otro trastorno? Se me fue. Espero que me regrese el nombre de aquel trastorno. Disforia, la disforia de género, pero no es lo que estaba buscando. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí, mi empeño de recordar lo que constituye la psiquiatría, la práctica de la psiquiatría para el año 2024. Continuamos. Lo segundo se comprende con facilidad. ¿Lo segundo de qué? Hablando de eh, frustraciones de la vida sexual que los individuos no toleran, los neuróticos. Lo segundo se comprende con facilidad. Lo primero, la creación de síntomas, nos pone frente a un nuevo enigma. Ahora bien, la cultura exige otros sacrificios, además del de la satisfacción sexual. Ciertamente, doctor. Dice Freud, hemos concebido la dificultad del desarrollo cultural como una dificultad universal del desarrollo. La recondujimos, en efecto, a la inercia de la libido, a su renuencia a abandonar la posición antigua por una nueva. Nota número 1, ahorita hablamos de eso, permítanme. La nota 1 nos dice, véase por ejemplo, página 101. Ahorita estamos en la 105, básicamente dice, véase el capítulo pasado, pero dice el traductor, he hecho algunas consideraciones por el uso por parte de Freud del concepto inercia psíquica en general, en una nota al pie del texto Un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica. Les dejo este texto en la descripción, aunque les soy sincero, esto no me dice mucho y estas no son palabras de Freud. Básicamente podemos comprender esto que estoy subrayando como yo, alumno de Freud, traductor de Freud, no entiendo bien a qué se refiere el maestro. Ajá. Pero es que, queridas, queridos, es una dificultad completamente natural. Yo no soy Sigmund Freud. No quiero ser Sigmund Freud. Ajá. Reconozco que él tuvo una experiencia, reconozco que él generó conocimiento, reconozco que el doctor Freud tuvo una visión particular de la vida, del mundo, de la medicina, de la locura. Yo la estudio. Eso es todo. Ajá. De eso yo he enriquecido mi vida
no en un sentido económico, sino en un sentido social. He adquirido muchas herramientas, el doctor Freud y la práctica, y exponerme a mí mismo a un psicoanálisis me ha enriquecido emocionalmente. Ajá. No puedo decir que, ¿cómo decirlo? Vamos a creerle a Freud, vamos a hacer de Freud nuestra religión, aunque sé que algunas personas lo hacen. eh, y esto no me lo he topado entre aquellos que se dicen psicoanalistas, como sí lo he experimentado entre algunas personas que ni siquiera leen a Freud, y es paradójico, pero no me voy a meter mucho en eso, simplemente diré, aquí hay algo que dice Freud que se entiende muy sencillo. No hay que meternos en conceptos, queridas y queridos. Experiencia personal. Yo estudié en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ajá. No vimos tanto a Freud. Yo creo que en los 4 años de carrera universitaria habré leído 1 o 2 libros, y ni siquiera completos. 3 ensayos de teoría sexual que son más o menos como 150 páginas, no es un volumen completo de Freud, y nada más, es lo que yo recuerdo. Ajá. Y no recuerdo efectivamente si leí los 3 ensayos de teoría sexual completos, no lo recuerdo. Ujú. Pero lo que sí recuerdo perfectamente es que muchos maestros, yo calculo más o menos entre un 60 a un 70% de la facultad de psicología, decían, el psicoanálisis está por allá, no lo entiendo, no lo quiero tocar, pero lo que Freud dijo sigue siendo la base. Y no quiero hablar de eso en clase, alumnas, alumnos. Ajá. Esto yo lo viví como un profesional de la psicología en formación en la universidad. No puedo decir que esta experiencia se sostiene al día de hoy. Mi generación era una generación de muchas. Tuve contacto con muchos profesores, ajá, pero constantemente, sin leer a Freud, íbamos a buscar una y otra y otra y otra y otra vez el bendito diccionario en psicoanálisis de Laplanche y Fontalis. Creo que así se apellidan. Diccionario de términos psicoanalíticos. Laplanche y Fontalis eran los autores. Y les juro, abrí el bendito diccionario más de 100 veces, cosa que no hice con ninguno de los textos de Freud en la universidad. Salgo de la universidad, busco más psicoanálisis porque en la universidad yo no encontré el psicoanálisis y encuentro al psicoanálisis yo en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos de la Ciudad de México. Ahí, después de buscar tanto el psicoanálisis, me dicen, a ver, saquen su tomo de Freud aquí. ¿Pero cómo? No vamos a leer otra introducción de la introducción de la introducción de la introducción de los conceptos de Freud. No, directo a Freud. Y dije, ay, aquí es. Entonces, no conceptos, palabras. Dice Freud, hemos observado, concebido, pensado la dificultad del desarrollo cultural como una dificultad universal del desarrollo. Es decir, fuimos niños. Ahí está. Pero no, conceptos, ¿verdad, traductor? No. No deifiquemos a Freud, no hagamos del psicoanálisis una religión de la cual digamos, amén, así lo dijo Dios Freud, amén. No, no, no. Simplemente, a ver, dificultad del desarrollo, introducción a la cultura, es difícil, ya. Y eso nos pasa a todos, ya.
Esa dificultad la recondujimos, la señalamos a la inercia de la libido. No es difícil, no es difícil. Simplemente no queremos sentir. Ay, carajo. Teléfonos extraños que me están molestando, pero no saben quién soy yo. Entonces, inercia, no se mueve. Libido, no queremos sentir, se puede entender también como no queremos ser adultos, no queremos dejar de ser niños, ya. Ay, no, pero diccionario, ¿verdad? A ver, diccionario. ¡Ah! ¿Lo dice el diccionario? ¡Wow! Catecismos, no. No me estoy burlando del catecismo. Me burlo de aquellos que hacen de los diccionarios un catecismo, por favor. En fin, a su renuencia, a lo que no queremos saber del mundo porque el mundo mata, abandonar una posición antigua, la infantil, por una nueva, la adulta. ¿Quién quiere ser adulto? ¿Quién carajo quiere asumir responsabilidades? ¿Quién? ¿Yo? Ahí les digo, nadie, ni yo ni nadie. ¿Quién quiere decir con orgullo, es que soy un adulto responsable? Presumido. Y si nos ponemos a indagar tantito, esos adultos responsables justamente sufren. ¿Por qué? Porque nadie les dijo lo que se requería para llegar ahí. Y es aquí también donde refiero que es posible gozar de la adultez. Es posible reconocerse a uno como adulto responsable, sea lo que la cultura quiere decir con eso, estúpida cultura, pero más allá de la responsabilidad está el goce, y no el goce sexual, digamos, de puro sexo, no. El goce que da el poder, el uso de la voluntad adulta como una forma de poder que podemos experimentar. Lo voy a nombrar así. Dice el texto. Decimos más o menos lo mismo, más o menos. Si derivamos la oposición entre cultura y sexualidad del hecho de que el amor sexual es una relación entre dos personas en que los terceros huelgan o estorban. Ujú. Mientras que la cultura reposa en vínculos entre un gran número de seres humanos. Historia real, mía, mis primeras novias. Es que no sabes cómo me hace sentir. Te abrazo, te beso, mi cuerpo entero vibra solo de escucharte a ti, querida. Pero no podemos ir ni a tu casa ni a la mía a avanzar lo que el mismo cuerpo nos pide. ¿Por qué? Pues así es la vida. Somos estudiantes. ¿Qué hacemos? En ese momento, ninguno de los dos tenía la posibilidad de, bueno, pues vamos a un hotel. Así. Pero como adultos, adquirimos junto con las responsabilidades poder económico, sí, social también. Y esos dilemas de la juventud ya no son. Ya no tenemos que sostener eso. A un costo, sí,
a un costo, digamos, de libertad. Sí, pero el poder que obtenemos a partir de ese sacrificio vale mucho la pena. Mucho. Soy adulto independiente, con gustos bien dementes. Estoy haciendo referencia a un meme aquí en la Ciudad de México. No es que yo tenga gustos bien dementes, de hecho mi gusto lo están viendo ustedes. Mi gusto es el estudio, mi gusto es la lectura. Sí me hace un poquito demente, pero también lo aprovecho. A esto lo llamo enriquecerme. Ajá. Y estoy compartiendo esto con ustedes. Entonces, o somos cultos o somos lo que en México se llamaría cachondos, sexuales, animales. Somos hombres o animales, dice el dicho, ¿no? Somos mujeres o animales. Y entonces, en la medida en la cual nosotros adquirimos poder, lo voy a decir de forma un poco fuerte, podemos mandar al carajo a todo el mundo. Pero así es, con esa fuerza. ¿Por qué? Porque yo pago. ¿Por qué? Porque ella paga. ¿Por qué? Porque podemos. Ya no somos niños. Ya no tenemos que ir con papá. ¿Me das? Mamá, ¿me das? No, ya no. Pero no es todo. Fíjense, en la cultura reposan, descansan, están latentes vínculos entre un gran número de seres humanos. Es decir, ok, cultura estúpida que me pides que sea y no sea al mismo tiempo. Cultura estúpida que me quieres vivo, pero no me quieres hablando, sintiendo, siendo. Entonces no sé qué carajos quieres como vida. Y al mismo tiempo, en esa cultura estúpida, yo soy capaz de encontrar amistades, socios de negocios, amigas, amantes, oportunidades infinitas, arte, religión, todo, todo el mundo humano está allá afuera, todo. También es peligroso, sí, pero nos aprendemos a cuidar y nos seguimos cuidando entre nosotros. Dice Freud, en el ápice, en la cúspide de una relación amorosa, no persiste, no subsiste, no existe siquiera interés alguno por el mundo circundante, por los demás. La pareja se basta a sí misma y ni siquiera precisa del hijo común para ser dichosa. El amor, uff. En ningún otro caso el eros deja traslucir, deja ver tan nítidamente el núcleo de su esencia, el propósito de convertir lo múltiple en uno. Pero tan pronto lo ha logrado en el enamoramiento de dos seres humanos, como lo consigna una frase hecha, no quiere avanzar más allá. Una frase hecha, no sé, tal vez apelo a su herencia judía, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. No sé si esa es la frase que usted refiere aquí, querido doctor Freud. Continuamos. Muy bien, podríamos imaginar una comunidad culta, compuesta de tales individuos dobles, enamorados, que libidinalmente saciados en sí mismos, se enlazan entre ellos a través de la comunidad de intereses y de trabajo. En tal caso, la cultura no necesitaría sustraer energías a la sexualidad, pero
Ese deseable estado no existe ni ha existido nunca. La realidad efectiva nos muestra que la cultura nunca se conforma con las ligazones que se le han concedido hasta un momento dado, que pretende ligar entre sí a los miembros de la comunidad también libidinalmente, que se vale de todos los medios y promueve todos los caminos para establecer fuertes identificaciones entre ellos. Moviliza en la máxima proporción una libido, una energía de meta inhibida, es decir, no todos, no todas, somos, fuimos o seremos objetos sexuales para todos. Yo, ya lo he dicho, puedo tener amigos, amigas, puedo relacionarme sin tener que acceder coitalmente con otras personas. Puedo tener socios, socias comerciales, puedo ser maestro, puedo hacer muchas cosas sin la necesidad de decir, ese cuerpo es mío. Ajá. Y mi cuerpo te pertenece a ti. Y a ti, a ti, a ti, a ti, justamente. Eso es, digamos, como un requerimiento cultural. Meta inhibida, es decir, qué bonito es estar contigo, pero no tenemos que tener coito, no tenemos que relacionarnos más allá. Podemos ser amigos, podemos ser amigas. Ajá. Dice el texto. A fin de fortalecer los lazos comunitarios mediante vínculos de amistad. ¿Se entiende, no? Para cumplir estos propósitos es inevitable limitar la vida sexual, pero aún no inteligimos la necesidad. Antes de continuar, hay algo aquí, por ejemplo, lo voy a poner con una frase. Yo puedo relacionarme con mujeres adultas sin tratarlas como mujeres. Puedo tratarlas como yo trato a mi hermanita. Para mí, mi hermanita, que ya es una mujer adulta, no es una mujer, es mi hermana. Puede sonar extraño, pero a través, digamos, de esta separación, podemos llegar a comprender cómo limitamos justamente, y no en un afán de, ay, no, qué pena, limitamos, los límites son malos, no es así. No, la construcción de límites en mi interacción con los demás me sirve justamente para definir las relaciones, definir los alcances, saber qué esperar de los demás y qué ofrecer a los demás. Dice el texto. Pero aún no inteligimos la necesidad objetiva que esfuerza a la cultura por este camino y funda su oposición a la sexualidad. Bueno, no sé, doctor Freud, eh, necesidad objetiva. Yo ya dije una, ciertamente la de definir los límites de las relaciones, aunque digo, podemos seguir teorizando, ¿no? Eso es de todos modos lo más rico de estas tertulias. Dice el doctor Freud, ha de tratarse de un factor perturbador que todavía no hemos descubierto. Uno de los reclamos ideales, como lo hemos llamado, de la sociedad culta puede ponernos sobre la pista. Antes de continuar, nota número 2, véase página 93 y también el texto, se los dejo en la descripción, la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna. Uf, regresamos. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira, les digo, y esto es curioso. No recuerdo, tal vez me equivoque yo. Creo, no estoy completamente seguro, de que esas son palabras de Jesucristo, me parece. Nuevo Testamento, la Biblia. Tal vez Jesucristo esté citando al Antiguo Testamento, no estoy muy seguro, tiene mucho que no hago esa clase de investigaciones. Ajá. Pero bueno,
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es de difusión universal y es por cierto más antiguo que el cristianismo. Gracias, doctor. Ya me aclaró que lo presenta como su mayor título de orgullo, pero seguramente no es muy viejo. Los seres humanos lo desconocían aún en épocas históricas. Adoptemos frente a él una actitud ingenua, como si lo escuchásemos por primera vez. En tal caso, no podemos sofocar un sentimiento de asombro y extrañeza. ¿Por qué deberíamos hacer eso? ¿De qué nos valdría? ¿De qué nos funcionaría? Pero sobre todo, ¿cómo llevarlo a cabo? ¿Cómo sería posible? Mi amor es algo valioso para mí. No puedo desperdiciarlo sin pedir cuentas, claro. Me impone deberes que tengo que disponerme a cumplir sin sacrificios. Es decir, por ejemplo, yo como para mí, yo duermo para mí, yo respiro para mí. ¿Debería yo respirar por otros? ¿Debería yo de vivir por otros, como se espera culturalmente? ¿Debería yo de dejar de comer para darle mi comida a un drogadicto que va pasando por aquí, va golpeado porque acaba de manosear a una niña de 12 años, ese desgraciado? ¿Yo debería darle mi comida? Pues no, no, claro que no. Y si algo le hace a mi familia, pobre de aquel. Sí, va golpeado, va sangrando por la calle, pero bien se lo tiene merecido. ¿Él es mi prójimo? ¿Quieren decirme eso? No. Así yo no lo tomaré. Él no será mi prójimo. Por ejemplo, dice el texto, si amo a otro, él debe merecerlo de alguna manera. Eso sería justo, ciertamente. Dice el texto, y parece, es como un comentario de Freud, prescindo de los beneficios que pueda brindarme, así como de su posible valor como objeto sexual para mí. Estas dos clases de vínculo no cuentan para el precepto del amor al prójimo. Es decir, si tú eres bueno para mí, ciertamente podría yo favorecerte. Y si tú, querida, eres atractiva para mí, te buscaré. Pero, en ese caso, no podría yo estar hablando de amor al prójimo. Es realmente esta palabra un poco molesta para mí en este momento. Para mí, prójimo, próximo, el que está junto, molesta por, ¿cómo decirlo? ¿Quién es mi prójimo? Eso no se lo ha preguntado ahorita Freud, pero para allá apunta. Ajá. Dice el texto, y lo mereces y en aspectos importantes se me parece tanto que puedo amarme a mí mismo en él, en el prójimo. Lo mereces y sus perfecciones son tanto mayores que las mías, que puedo amarlo como al ideal de mi propia persona. Tengo que amarlo si es el hijo de mi amigo, pues el dolor del amigo, si a aquel le ocurriese una desgracia, sería también mi dolor. Forzosamente participaría de él, del dolor. Pero si es un extraño para mí y no puede atraerme ningún valor suyo o alguna importancia que haya adquirido para mi vida adjetiva, me será difícil amarlo o imposible. Y hasta cometería una injusticia haciéndolo. Pues el amor se aquilata, se valora en la predilección por los míos. A quienes infiero una injusticia, si pongo al extraño en un pie de igualdad con ellos. Aquí voy a poner un ejemplo de un anime llamado Vinland Saga. El padre de una familia si mal no recuerdo, eran ganaderos, y un hombre que se retira de la guerra con todos los honores, pero haciéndose pasar por muerto durante la guerra, se encuentra después de una nevada
en su propiedad a un esclavo de una familia rica ajena. Él se conmueve por la condición de esclavo de aquel. Y trata de salvarle la vida porque pasó, digamos, la nevada sin protección, pero muere en su casa, muere básicamente bajo su cuidado. La familia se ofende, la familia de aquel vikingo se ofende, de aquel ganadero, un vikingo, ¿cómo se le dice al soldado que abandona el campo de batalla? Desertor. La familia de aquel desertor se enoja, no solo porque se expone al castigo de la familia rica, sino porque termina comprándoles un esclavo que muere poco después, básicamente en sus brazos. Pierden y pierden y pierden y pierden. Colocó este padre de familia vikinga en igualdad de condición a un esclavo que a toda su familia, y es más, expuso a su familia. Al final no ocurrió nada violento al respecto de ese episodio, pero es, digamos, como un ejemplo. Si yo colocara a todo el mundo en igualdad con mi familia, ¿qué valor tendría mi familia para mí? Continuamos, ¿vale? Pero si debo amarlo con ese amor universal del que hablamos, meramente porque también él es un ser de esta tierra, como el insecto, como la lombriz, como la víbora, también me temo que le corresponderá un pequeño monto de amor, un monto que no puede ser tan grande como el que el juicio de la razón me autoriza a reservarme a mí mismo. Besos, doctor Freud. ¿Por qué, pues, se rodea de tanta solemnidad un precepto cuyo cumplimiento no puede recomendarse como racional? Y si considero mejor las cosas, hallo todavía otras dificultades. No es solo es extraño, no es solo que es extraño, es, en general, indigno de amor. Tengo que confesar honradamente que se hace más acreedor a mi hostilidad y aún mi odio. Aquí esto es curioso, queridas y queridos, y lo digo aquí como psicoanalista. ¿Saben todas las veces que, nombrando al odio en una sesión analítica, la gente tiembla? Y esto debe ser algo particular de la cultura mexicana. Una cultura que por demás es católica, pero solo de nombre. Una cultura católica que no tiene ningún respeto por las instituciones católicas propiamente. Y hablo de la gran mayoría. Habrán, por supuesto, y de hecho, dentro de tal vez decenas de conocidos, amigos, amigas, solo conozco a una persona que va, bueno, dos personas, dos mujeres, que van regularmente a misa católica, en una sociedad católica. El resto son católicos porque sí, pero no tienen ninguna clase de cultura católica. Entonces, en este contexto social, hablar de odio hace temblar a la gente. ¿Por qué? Porque la gente odia, pero no quiere admitirlo. Dice el texto, no parece albergar el mínimo amor hacia mí, el prójimo. No me tiene el menor miramiento. No. Se puede extraer una ventaja. Perdón, si puede extraer una ventaja el prójimo de mí, no tiene reparo alguno, no dudará en perjudicarme. Y ni siquiera se pregunta si la magnitud de su beneficio guarda proporción con el daño que me infiere. Bravo. Más todavía, ni hace falta que ello le reporte utilidad, con que solo satisfaga su placer. Hay una frase aquí en México, joder por joder, molestar por molestar. No se priva de burlarse de mí, de ultrajarme, de calumniarme, exhibirme su poder.
Y mientras más seguro se siente él y más desvalido me encuentre yo, con certeza tanto mayor puedo esperar ese comportamiento suyo hacia mí. Y si se comporta de otro modo, sí, siendo un extraño que me demuestra consideración y respeto, yo estoy dispuesto sin más, sin necesidad de precepto alguno, a retribuirle con la misma moneda. Bravo por usted, doctor Freud. Ciertamente. En efecto, yo no contradiría aquel grandioso mandamiento que si rezara, ama a tu prójimo como tu prójimo te ama a ti. Eso estaría genial. Hay un segundo mandamiento que me parece todavía menos entendible y desata en mí una revuelta mayor. Dice, ama a tus enemigos. Pero si lo pienso bien, no tengo razón para rechazarlo como si fuera una exigencia más grave. En el fondo, es lo mismo. Nota número 3. Palabras de Freud en la nota 3. Un gran poeta puede permitirse expresar, al menos en broma, verdades psicológicas muy mal vistas. Así, Heine confiesa, o Heine confiesa, yo tengo las intenciones más pacíficas. Mis deseos son una modesta choza con techo de paja, pero un buen lecho, una buena cama, buena comida, leche y pan muy frescos. Frente a la ventana, flores y algunos hermosos árboles. A mi puerta. Y si el buen Dios quiere hacerme completamente dichoso, que me dé la alegría de que de esos árboles cuelguen 6 o 7 de mis enemigos. Nada más, 6 o 7. De todo corazón les perdonaré, muertos, todas las iniquidades que me hicieron en vida. Sí, uno debe perdonar a sus enemigos, pero no antes de ser ahorcados. No antes de que sean ahorcados, ahorcados. Hein, Danken und Einfall. No sé hablar español. Alemán. Gedanken und Einfall. Pero, bravo por Hein o Heine. Dice el texto. Regresamos al texto principal. En este punto creo escuchar. Ay, por cierto, cuidado, Queridas, queridos, les había dicho yo, en México el catolicismo es una fachada. Sostengo yo que incluso hay más creyentes de religiones prehispánicas que católicos en México. Católicos reales, no aparentes. Esto lo menciono justo por mi contacto con la cultura mexicana, mi, mi orgullo nacional. No hemos perdido la identidad prehispánica. Seguimos siendo los pueblos guerreros de antes. Y el cuidado se los pido por no hagan enojar a un psicoanalista. No. Ahora sí, continúo con el texto. En este punto creo escuchar de una voz grave y digna la admonición, la respuesta. Justamente porque el prójimo no es digno de amor, sino tu enemigo. Debes de amarlo como a ti mismo. Ojo. Pero ok. Así dice. Comprendo ahora. Es un caso semejante al de creo porque es absurdo. Cosa que vimos antes. No me acuerdo en dónde. Ah, miren. En el porvenir de una ilusión. Véase, bueno, dice el traductor, Freud vuelve a ocuparse del mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo en la página 138. No llegaremos a tanto, queridas, queridos, al menos no en este video. Estamos en la 108, creo que finalizamos en la 112, ¿ok? Estamos prontos a terminar. Pero, queridas, queridos, hay algo que sostengo. Una cosa es los textos sagrados y otra cosa son las interpretaciones de los textos sagrados. Ajá.
Yo les invito a no considerar a los credos como herencia natural de los textos sagrados. Ajá. Hay mucho que hacer en cuanto a las interpretaciones y mucho que hacer desde el punto de vista personal. No es, digamos, el afán de leer esto y de ciertamente poner límites razonables a los mandamientos, un afán de descalificar la religión como, ¿cómo decirlo? Un estilo de vida. Ajá. Se vale creer, se vale comulgar con lo que ustedes gusten y manden. Aunque también debemos reconocer que no hay un solo cristianismo, no hay un solo catolicismo, no hay una sola fe, no la hay, porque cada uno de nosotros ve al mundo con ojos diferentes, porque cada uno de nosotros concibe la fe de modos distintos. No hay dos soles iguales bajo este mundo, por cuanto algunos podemos disfrutarlos, los rayos solares, y otros maldecirlos. Y aún así el sol sigue ahí. Vamos a continuar con el texto, ¿vale? Dice el texto: ahora bien, es muy probable que el prójimo, si se lo exhortara a amarme como se ama a sí mismo, diera idéntica respuesta que yo y me rechazara con iguales fundamentos. No con idéntico derecho objetivo, según creo yo, pero lo mismo opinará él. Es verdad que entre las conductas de los seres humanos hay diferencias. La ética las califica de buenas y malas, entre comillas, con prescindencia de las condiciones que se produjeron. A ver, ¿qué carambas? En mi vida uso esta palabra. Entiendo que es una eh, conjugación del verbo prescindir, que quiere decir dejar a un lado, omitir. Pero voy a buscar sinónimos. Prescindir, Prescindir. Hacer abstracción de alguien o algo, pasarlo en silencio. pasarlo en silencio, pasarlo por alto, también decimos aquí en México. Hay diferencias entre las conductas. Ajá. La ética puede decir hay conductas buenas y conductas malas. Conductas. No importa cómo se produjeron. Lo bueno es bueno y lo malo es malo según la ética. Ajá. Hasta tanto no se supriman esas innegables diferencias, obedecer a los elevados reclamos de la ética importará un perjuicio, un sufrimiento, un dolor, una molestia a los propósitos de la cultura, puesto que lisa y llanamente discierne premios a la maldad. Dejo esto en pantalla unos segundos mientras tomo agua. ¿Por qué estoy dejando esto en pantalla? Un poquito difícil su redacción, doctor Freud, o no sé si habrá que atribuirla a sus traductores. El punto es el siguiente. A pesar de que podemos señalar hechos, conductas, buenas o malas, en individuos que terminan siendo calificados como buenos o malos, existe todavía la posibilidad de que la maldad sea útil. Es una posibilidad, no una garantía. Es decir, si yo fuera violento siempre, eso me serviría para determinados fines. También me expondría a determinados peligros, pero es la vida. Ajá.
Voy a dejar así esta porción del texto para continuar. Uno no puede apartar de sí, en este punto, el recuerdo de lo acontecido en el Parlamento francés cuando se trataba la pena de muerte. Un orador acababa de abogar, de aprobar, de mencionarse a favor, apasionadamente en favor de su abolición. Es decir, yo no quiero la pena de muerte. Una tormenta de aplausos apoyó su discurso, hasta que desde la sala una voz prorrumpió en estas palabras. Palabras en francés que no sé pronunciar. Que empiecen por hacerlo los señores asesinos. Es decir, no matemos, no matemos, no matemos, no. Vaya, señores asesinos, empiecen a no matar. Que messieurs les assassins commencent. Que comiencen los señores asesinos. Tras todo esto, es un fragmento de realidad efectiva lo que se pretende desmentir. Que el ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional, digámoslo así, sus capacidades, una buena cuota de agresividad. Oh, sí. En consecuencia, el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, explotar laboralmente a alguien, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores y asesinarlo. Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Eso lo cito en mi libro también. Tomado de Plauto, Asiria, citado también por Thomas Hobbes en su Leviatán. ¿Quién en vista de las experiencias de la vida, perdón, y de la historia, osará poner en entredicho tal apotegma, tal frase, tal sentencia? Esa agresión cruel aguarda por lo general una provocación, o sirve a un propósito diverso cuya meta también habría podido alcanzarse con métodos más benignos, bajo circunstancias propicias, cuando están ausentes las fuerzas anímicas contrarias que suelen inhibirla. Se exterioriza también espontáneamente, desenmascara a los seres humanos como bestias salvajes que ni siquiera respetan a los miembros de su propia especie. Pura historia, queridas, queridos, pura historia. Quien evoque en su recuerdo el espanto de las invasiones bárbaras, las incursiones de los hunos, de los llamados mongoles bajo Gengis Khan y Tarmelán, la conquista de Jerusalén por los piadosos cruzados, piadosos, muy piadosos, asesinos también. Y ayer apenas los horrores de la gran última guerra, la Primera Guerra Mundial. Freud no vivió para ver ya promulgada, ya declarada la Segunda Guerra Mundial. Murió poco antes de que, me parece, se declarara la Segunda Guerra Mundial. Pero sí perdió a muchos familiares, incluidas sus hermanas, en campos de concentración. Imagínense todo eso sin que estallara mundialmente la guerra. Pero bueno, no podrá menos que inclinarse, desanimado, ante la verdad objetiva de esta concepción. Desanimado. Ciertamente, les voy a dejar en la descripción un texto llamado Sobre guerra y muerte, temas de actualidad. Texto escrito por Sigmund Freud, dedicado a los horrores de la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? Y les repito también, hay otra carta que no la hemos leído, se llama ¿Por qué la guerra? La pueden encontrar en Google. Carta abierta de Sigmund Freud a Albert Einstein. ¿Por qué la guerra?
se preguntan los dos y los dos desarrollan una respuesta a esa pregunta. Ya llegaremos a ella, está en las obras completas, no la hemos leído. Creo que se publicó en 1933 y ahorita estamos en 1900, leyendo los textos de 1927 a 29. Ajá. Dice el doctor Freud, la existencia de esta inclinación agresiva que podemos registrar en nosotros mismos y con derecho presuponemos en los demás, es el factor que perturba nuestros vínculos con el prójimo y que empuja o compele a la cultura a realizar su gasto de energía, es decir, a aplastar a la humanidad. A raíz de esta hostilidad primaria y recíproca, es decir, entre todos los seres humanos, la sociedad culta se encuentra bajo una permanente amenaza de disolución. El interés de la comunidad de trabajo no la mantendría cohesionada. En efecto, las pasiones que vienen de lo pulsional son más fuertes que unos intereses racionales. Ahí está el Freud que ciertamente me atrajo en el sentido intelectual, queridas y queridos. Me conquistó esto. Porque si nosotros apelamos al deber ser, estamos atropellando a la humanidad y corremos el riesgo de vernos fallecer, de vernos morir tras un ideal imposible de ser. Continúa el texto. La cultura tiene que movilizarlo todo para poner límites a las pulsiones agresivas de los seres humanos, para sofrenar mediante formaciones psíquicas reactivas sus exteriorizaciones. Es decir, es obligación de todos construir y sostener el lazo social y defender también su valor. Voy a dejar así mi comentario. Ya me estoy cansando. De ahí el recurso a métodos destinados a impulsarlos, a identificaciones y vínculos amorosos de meta inhibida. De ahí la limitación de la vida sexual y de ahí también el mandamiento ideal de amar al prójimo como a sí mismo, que en la realidad efectiva solo se justifica por el hecho de que nada contraría más a la naturaleza humana originaria. Es decir, el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo es justo lo contrario de lo que deseamos todos, lo opuesto a la naturaleza humana, su reflejo en el espejo. Dice el texto, pero con todos sus empeños, este afán cultural no ha conseguido gran cosa hasta ahora. La cultura espera prevenir los excesos más groseros de la fuerza bruta, arrojándose el derecho de ejercer ella misma una violencia sobre los criminales. Mira, qué curioso. Pero la ley no alcanza a las exteriorizaciones más cautelosas y refinadas de la agresión humana, las verbales, por ejemplo. Pero vamos a continuar. Cada uno de nosotros termina por aventar como ilusiones las expectativas que alentó en su juventud respecto de los prójimos, y sabe por experiencia propia cuánto más difícil y dolorosa se volvió la vida por la malevolencia de estos. Por consiguiente, sería injusto reprochar a la cultura su propósito de excluir la lucha y la competencia del quehacer humano. La lucha y la competencia son, sin duda, indispensables, pero la condición del oponente no coincide necesariamente con la del enemigo. Solo deviene tal cuando se la toma como pretexto y se hace abuso de ella. Los comunistas creen haber hallado el camino para la redención del mal, para la eliminación del mal, debería decir yo. Pero bueno, dijo Freud, redención del mal. ¿Salvarnos del mal? Ok. El ser humano es íntegramente bueno. Rebosa de benevolencia hacia sus prójimos. Pero la institución de la propiedad privada ha corrompido su naturaleza. Pobrecitos. Estoy jugando, estoy siendo sarcástico. Tampoco soy marxista, ¿vale? Lo siento, entonces, ¿quién soy yo? No puedo yo creer en eso. Entonces, un sistema malo. Ay, pobrecita humanidad.
porque ella no cree el sistema, ella no crea el sistema, ella no sostiene al sistema. Y al sistema lo levanta, no sé, el diablo o algo así. Los capitalistas. Dice el texto, la posesión de bienes privados confiere al individuo el poder y con él la tentación de maltratar a sus semejantes. Ajá. Los desposeídos no pueden menos que rebelarse contra sus opresores. Claro, es su deber moral, ¿verdad? No tienen ningún placer por esa rebeldía, ¿verdad? No, sus enemigos, claro. Si se cancela la propiedad privada, si todos los bienes se declaran comunes y se permite participar en su goce a todos los seres humanos, desaparecerá la malevolencia y la enemistad entre los hombres. Ay, muy sencillo. Entonces entreguen a sus madres a todos los hombres. Así serán buenos seres humanos, queridos comunistas. Pero bueno, hay que ser comunales, ¿no? También ustedes no se apropien de mujer u hombre en particular, porque está mal amar entonces. Estoy jugando. Me estoy burlando aquí, sí, del comunismo. Dice el texto. Satisfechas todas las necesidades, nadie tendría motivos para ver en el otro su enemigo. No, nada. Todos se someterán de buena voluntad al trabajo necesario. ¡Claro! No es de mi incumbencia la crítica económica al sistema comunista. Bueno, no de usted, yo ya me divertí. No puedo indagar si la abolición de la propiedad privada es oportuna o ventajosa, dice Freud. Y bueno, nota número 6. Al respecto de la propiedad privada y su abolición, dice Freud, quien en su juventud conoció por experiencia propia la amarga pobreza. Ciertamente, Freud fue pobre, así como la indiferencia y arrogancia de los acaudalados. Debería estar a salvo de sospecha de ser incomprensivo y no mostrar buena voluntad ante la lucha por establecer la igualdad de riqueza entre los hombres. Lo que ésta deriva. Perdón. Pero si esa lucha, no quiero ofender a los comunistas que me puedan estar escuchando, pero perdonen, no puedo. Simplemente no es que yo quiera decirme, no sé, capitalista, proletariado, es que simplemente no puedo creer en la bondad humana. No puedo creer en eso. No puedo creer en la inocencia, digámoslo así, humana en general. Y inocencia como es que yo no sabía lo que hacía. No, ahí no. Por cuanto yo tengo un cuerpo. Y ustedes, queridos y queridas, también. Tenemos cuerpos. Puede ser que no sepamos lo que ocurre en el otro, pero sí sabemos lo que ocurre en nosotros. Hay afectos. Entonces, termino esta nota. Pero si esa lucha quiere invocar la igualdad de todos los seres, de todos los hombres como exigencia abstracta de justicia, está expuesta a la objeción de que la naturaleza, al dotar a los individuos de aptitudes físicas y talentos intelectuales desiguales en extremo, ha establecido injusticias contra las cuales no hay salvación. Bueno, querido doctor Freud, fue usted creo que más contundente que yo. Dice el texto, pero en esto coincidimos entonces Freud y yo. Vamos a ver, nota 6, ¿dónde estaba la nota 6? Aquí está. Pero puedo discernir su premisa psicológica como una vana ilusión. Justo. Si se cancela la propiedad privada, antes de continuar, lo que quieren los comunistas es matar a sus padres, papá y mamá, los dos. ¿Por qué? Porque los dejaron fuera de la ecuación. Matar, posiblemente también cierta interpretación del feminismo aspire a lo mismo. El anarquismo por ahí va. eh, Se trata de romper órdenes que no nos toman en cuenta. Y el orden que no nos toma en cuenta es justamente el orden de papá y mamá, la relación, digamos, lo fundacional de la vida humana, los padres. Pero, continuamos con el texto. Si se cancela la propiedad privada,
¿Por qué tienes a papá, mamá? ¿Por qué tienes a mamá, papá? Se sustrae al humano gusto por la agresión, uno de sus instrumentos. Es decir, ya nadie puede poseer nada y la agresión, ¿dónde queda? El gusto por la agresión. Es lo que me refiero justamente. Si yo me doy el permiso de ser el salvador de la humanidad y para salvar a la humanidad tengo que agredirla, hay que reconocer primero que nada un gusto en quien agrede, un gusto en quien lucha por la injusticia, en alcanzar la justicia moliendo a golpes a los demás. Curioso, ¿no? Que eso se repita a lo largo de la historia. Poderoso sin duda, pero no el más poderoso. La sustracción por el sustracción, es decir, hacernos hacer a un lado, no ver el gusto del ser humano por la agresión. Ajá. Es que nada se habrá modificado en las desigualdades de poder e influencia de que la agresión abusa para cumplir sus propósitos, y menos aún en su naturaleza misma. La agresión no ha sido creada por la institución de la propiedad. Reinó casi sin limitaciones en épocas primordiales, cuando ésta era todavía muy escasa. Se la advierte ya en la crianza. Ajá. La crianza de los niños cuando la propiedad ni siquiera ha terminado de abandonar su forma anal primordial. Es decir, lo mío es mi caca. Eso es lo mío. Mi posesión primordial. Ajá, lo que yo tengo. Fíjense, y esto es antes de poder reconocer en mí la presencia o ausencia de un falo, de un genital. Ajá. Constituye el trasfondo de todos los vínculos de amor y ternura entre los seres humanos. ¿Acaso con la única excepción del que une a una madre con su hijo varón? Nota número 7. Véase psicopatología de las masas. Aquí hay un error. No es psicopatología, es psicología de las masas. Yo pensé que iba a decir psicopatología de la vida cotidiana. Error de imprenta. Les dejo en la descripción los dos textos. Psicopatología de la vida cotidiana, porque sí, porque puedo, y psicología de las masas y análisis del yo. En el volumen 18 está psicología de las masas y análisis del yo, pero el de psicopatología de la vida cotidiana creo que es el volumen 6 o 7. Se los dejo los dos en la descripción. Freud hace un examen un poco más detenido de esto en la 33ª de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Este todavía no lo tenemos, se los dejo como pendiente. Ya cuando lo tengamos van a encontrar el link en la descripción. Yo creo que para mediados de este año 2024. Continúa el texto. Oh, qué carambas. Si se remueve el título personal sobre los bienes materiales, resta todavía el privilegio que dimana, que es emitido de las relaciones sexuales, privilegio que por fuerza será la fuente de la más intensa malquerencia y la hostilidad más violenta entre los seres humanos de iguales derechos en todo lo demás. ¿De quién es mi cuerpo, queridas y queridos? Y esto de la pertenencia y esto del goce de la propiedad del cuerpo, ¿cuánto se puede modificar voluntariamente al momento de que establecemos contacto amoroso con un otro, con una otra? Dice el texto. Y si también se lo suprimiera por medio de la total liberación de la vida sexual, es decir, diría mi analista, viva la Pepa, todos somos de todos, seamos una mega orgía entre todos. Así, vámonos. Liberación total de la vida sexual. También imposible, ¿eh? Eliminando en consecuencia a la familia, célula germinal de la cultura, ciertamente serían imprevisibles los nuevos caminos que el desarrollo cultural emprendería. Pero hay algo que es lícito esperar. Ese rasgo indestructible de la naturaleza humana lo seguiría a donde fuese. No es fácil para los seres humanos, evidentemente, renunciar a satisfacer esta su inclinación agresiva.
No se siente bien en esta renuncia. En esa renuncia, perdón. No debe menospreciarse la ventaja que brinda un círculo cultural más pequeño, ofrecer un escape a la pulsión en la hostilización a los extraños. Siempre es posible ligar en el amor a una multitud mayor de seres humanos, con tal que otros queden fuera para manifestarles la agresión. Ciertamente, en una ocasión me ocupé del fenómeno de que justamente comunidades vecinas y aún muy próximas en todos los aspectos se hostilizan, se agreden y escarnecen, se castigan, se violentan. Así españoles y portugueses, alemanes del norte y del sur, ingleses y escoceses, etcétera. Básicamente los hermanos. Nota número 8. Psicología, ya ven, es psicología, no es psicopatología de las masas y análisis del yo. Véase también el tabú de la virginidad, se los dejo en la descripción. Les presumo psicología, psicopatología. De hecho, este texto no existe. Es psicología, ¿vale? Pero bueno, ya. Soy un presumido, lo sé. Dice el texto. Le di el nombre de narcisismo de las pequeñas diferencias que no aclara mucho las cosas. Pues bien, ahí se discierne una satisfacción relativamente cómoda e inofensiva de la inclinación agresiva, por cuyo intermedio se facilita la cohesión de los miembros de la comunidad. Así, el pueblo judío, disperso por todo el orbe, por todo el mundo, tiene ganados loables méritos frente a las culturas de los pueblos que los hospedaron. Lástima que todas las matanzas de judíos en la Edad Media no consiguieron hacer gozar a sus compatriotas cristianos de una paz y una seguridad mayores en esa época. Qué tremendo usted, doctor Freud. Después que el apóstol Pablo hizo del amor universal por los hombres el fundamento de su comunidad cristiana, una consecuencia inevitable fue la intolerancia más extrema del cristianismo hacia quienes permanecían fuera, los romanos, que no habían fundado sobre el amor su régimen estatal. ¿En serio? ¿Eso lo hicieron alguna vez? Ok. Desconocían la intolerancia religiosa. ¿Los romanos? Y eso que entre ellos la religión era asunto del Estado, eso sí. A su vez, traspa- traspasado de religión. El Estado romano traspasado de religión. Eso es verdad. Pero ¿desconocían la intolerancia religiosa los romanos? No estoy tan seguro de eso, pero ok. Dice el texto. Tampoco fue un azar incomprensible que el sueño de un imperio germánico universal pidiera como complemento el antisemitismo, y parece explicable que el ensayo de instituir en Rusia una cultura comunista nueva halle su respaldo psicológico en la persecución al burgués. Es decir, para poder impulsar un proyecto de nación, de Estado, de sociedad, hay que encontrar enemigos. Pero no es el único camino. Sin duda uno de los más fuertes. Dice el texto. Uno no puede menos que preguntarse con preocupación, ¿qué harán los soviets después de que hayan liquidado a sus burgueses? Buena pregunta, doctor Freud. Bueno, la respuesta está ahí en la historia, me temo la desconozco, pero puedo investigar al respecto. Dice el texto y estamos a una página y un párrafo. Puesto que la cultura impone tantos sacrificios no solo a la sexualidad, sino a la inclinación agresiva del ser humano, comprendemos mejor que los hombres difícilmente se sientan dichosos dentro de ella. De hecho, al hombre primordial las cosas le iban mejor, pues no conocía limitación alguna de lo pulsional. En compensación, era ínfima su seguridad de gozar mucho tiempo de semejante dicha, es decir, mayor libertad igual a menor garantía de vida.
Sencilla, sencilla la ecuación. Salud. El hombre culto ha cambiado un trozo de posibilidad de dicha por un trozo de seguridad. ¿Qué opinaría usted de estos aparatitos? Vivimos en un tiempo interesante, doctor Freud. Mas no olvidemos que en la familia primordial solo el jefe gozaba de esa libertad pulsional. Los otros vivían oprimidos como esclavos. Por tanto, todo esto se dice a detalle o se explica a detalle en Tótem y Tabú. También se los dejo en la descripción. Por tanto, en esa época primordial de la cultura era extrema la oposición entre una minoría que gozaba de sus ventajas, perdón, y una mayoría despojada de esas ventajas. En cuanto a los pueblos primitivos que hoy viven, la averiguación más cuidadosa nos ha enseñado que no es lícito envidiarlos por la libertad de su vida pulsional. Está sometida a limitaciones de otra índole, pero acaso de mayor severidad que la del hombre culto moderno. Interesante relación de las leyes, de las limitaciones, con la vida misma, su calidad, su extensión, querido doctor Freud. Dice el texto, ya estamos por terminar, este es el último párrafo del capítulo 5. Cuando con razón objetamos al estado actual de nuestra cultura, lo poco que satisface nuestras demandas de un régimen de vida que propicie la dicha, que nos facilite la felicidad, cuando mediante una crítica despiadada nos empeñamos en descubrir las raíces de su imperfección, ejercemos nuestro legítimo derecho y no por ello nos mostramos enemigos de la cultura. Nos es lícito esperar que poco a poco le introduciremos variantes que satisfagan mejor nuestras necesidades y tomen en cuenta aquella crítica. Pero ¿acaso llegaremos a familiarizarnos con la idea de que hay dificultades inherentes a la esencia de la cultura y que ningún ensayo de reforma podrá salvar? Además, las tareas de la limitación de las pulsiones para la cual estamos preparados. Nos acecha el peligro de un estado que podríamos denominar miseria psicológica de la masa o Twitter. Bueno, X, ya no se llama Twitter. Ajá. Redes sociales. Oh, sí. Y aquí distingo cómo somos pocos, queridas y queridos, los que buscamos algo más allá que una mera expresión burda de lo que somos. Nota número 9. La expresión alemana parece estar vertiendo de la de Janet, miserie psychologique, utilizada por este último para describir la síntesis mental ineptitud que, según Pierre Janet, era propia de los neuróticos. Ok. Miseria psicológica de la masa. Animales en piel de humanidad. Animales o humanidad que se comporta básicamente como bestia. Entonces, no es, digamos, que yo condene el uso de redes sociales, pero sí las redes sociales a veces parecen una jungla. Hay que tener mucho cuidado con la gente en redes sociales. Dice el texto, ese peligro amenaza sobre todo sobre la ligazón social. Ese peligro amenaza sobre todo donde la ligazón social se establece principalmente por identificación recíproca entre los participantes, al par que individualidades conductoras no alcanzan la importancia que les correspondería en la formación de masas. Nota número 10. Véase Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Gracias. La actual situación de la cultura de Estados Unidos proporcionaría una buena oportunidad para estudiar ese perjuicio cultural temido. Pero resisto a la tentación de emprender la crítica de la cultura de ese país. No quiero dar la impresión de que yo mismo querría servirme de métodos norteamericanos. Querido doctor Freud, terminamos capítulo número 5 de El malestar en la cultura. No estoy seguro cuántos capítulos serán. Estamos viendo el 6,
el 7. Tenemos todavía trabajo, como verán, por delante. 8. 8 capítulos. Estamos a 3 capítulos de terminar. El malestar en la cultura. Yo estoy disfrutando de este texto, queridas, queridos. Nos vemos para la lectura del capítulo número 6 de El malestar en la cultura. Besitos a todos ustedes, todas ustedes. Cuídense mucho y nos vemos. Capítulo número 6. Bye.